y he visto pastores morir en el intento, he visto pastores enfermar de cáncer en el intento, he visto por lo menos a 2 de ellos en toda mi caminata desde mis 13 años en el ministerio hasta hoy, que hay pastores que han perdido familias, que han perdido la voz y nunca lograron mover a nadie. Iglesias hoy en día han cerrado sus puertas, pastores que antes tenían fuerzas para trabajar, para ir, venir, las han perdido. Las iglesias han ido cerrando y se ha quedado en manifiesto lo que un teólogo en el siglo pasado dijo. Lo más triste es triste que gente vaya al infierno de las calles, pero dice él, y cito, es más triste que desde las bancas de iglesias gente va caminando al infierno. Y eso es pesado, porque la conversión en Cristo se ve de diferente manera. Así que, aunque voy a tratar una sola sección de Apocalipsis 5, yo quiero decirle, hermanos, que si el entendido de este trozo de la Escritura no le causa nada, yo le ruego en el nombre de Cristo que revise su fe o que se acerque a su pastor para algún tipo de consejería. Ahora, de inmediato, nosotros, Apocalipsis ha sido un libro muy maltratado y de pronto lo vemos como algo místico, como que algo que es exclusivo para profecía, y a algunos les da miedo, es difícil de entender por los tipos, formas, pero el libro de Apocalipsis es parte del canon, o sea, es parte de la revelación de Dios, así que tiene elementos importantes para la iglesia, es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, porque es la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener esos lentes puestos, más que algo místico y cuando se acaba el mundo y las naciones, aunque son elementos que están, nosotros tenemos que apuntar hacia direcciones más correctas. Ahora, de primera mano, en un resumen muy simplista para tomar mi tiempo correctamente, de primera mano, Apocalipsis 5 tiene el antídoto para la ansiedad. Yo hablo con mucha gente, yo soy psicólogo deportivo, no estoy de acuerdo con la psicología, no me gusta, huyo de ella, pero hay gente que viene conmigo y me dice, pastor, estoy ansioso, estoy preocupado, y siempre la preocupación es hacia el futuro. El pasado nos carga, nuestro presente de pronto nos molesta, pero las preocupaciones son siempre hacia el futuro. De qué voy a hacer con la escuela de mis hijos cuando estudien, qué tal si ya no tengo fuerza para trabajar más adelante, qué tal si me enfermo de esto y no tengo seguro, qué tal si me agarra migración y me regresan a México. No sé, siempre el futuro es lo que nos saca de nuestro gozo. Bueno, Apocalipsis 5, por decirlo en una homilética simple, en una primera sección, es que del versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas, horas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto diciendo, digno es de tomar el libro y el sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban ahí alrededor, parafraseo, y dice, ¿cuántos eran? Su número era de millones de millones. Bueno, si usted está en Cristo en esta mañana, tarde ya, este es su futuro, usted está aquí adorando al Cordero. O sea, si usted está en Cristo, este es su futuro. Esté en México, esté en Dallas, esté en China, esté en África, aquí termina usted, aquí está usted, si está en Cristo. A veces los cristianos menospreciamos la Escritura. Decimos muchas cosas de Dios, pero creemos muy pocas cosas de Dios. Pero aquí está el texto, aquí está usted adorando. Interesante, Juan fue llevado de nuestro pasado a nuestro presente para escribirnos cosas a nosotros en este momento de la historia. Así que ahí está usted hincado si es que está en Cristo. Así que su futuro no es incierto, porque aquí está revelado. Terminará de rodillas frente al Cordero con toda la majestad de su reino, exaltándolo. Simplemente es así. Y luego, si usted sigue leyendo, porque no tenemos el tiempo de hacerlo, al final de las cosas, dice el versículo 12, que las voces decían,
Él es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, el 13 y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Bueno, todo lo que usted no le quiere dar a Dios, todo lo que mete debajo del colchón, todo lo que se roba, todo lo que las naciones atesoran, el petróleo, las grandes bóvedas, todo va a terminar a los pies de Cristo. Todo. Aquí está. No hay que ser un exegeta o un gran teólogo o tener una gran hermenéutica para entender que al fin de los tiempos los creyentes terminaremos adorando a Cristo por la eternidad y todo lo que existe estará allí para su gloria. Así que, dicho eso, yo quiero solamente tomar una sección y rogarle al Señor que si esta sección le enardece y le motiva hacia la gloria de Dios, daré por buen servido mi paseo por esta ciudad. Pero si no le mueve nada hacia Cristo, hacia su gloria, ser un mejor cristiano, un mejor ciudadano, esposo, esposa, creyente, si no le mueve, hermanos, le ruego que revise su fe. Y esa sección está del versículo 1 al 6. Yo tengo aquí mi cronómetro, así que voy a respetar el tiempo que el pastor me dijo. Y vino y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Juan estaba en la isla de Patmos con su cuerpo casi despegándose la piel del hueso porque había sido metido en una olla de aceite hirviendo y fue llevado a la isla de Patmos. Así que a veces nosotros no apreciamos nada, pero tener este libro costó, hermanos. O sea, está Juan con todo el dolor que eso implica quemarse, tratar de escribir lo que está viendo, y entonces Juan entra a una escena y ve a Dios que tiene un rollo en su mano. Entonces Juan está viendo a un ángel que empieza a gritar: ¿quién puede desatar el rollo o el libro? ¿Quién lo puede revelar? Entonces ninguno en el cielo ni en la tierra podía abrir el libro. Juan, en el versículo 4, el Espíritu Santo nos revela una emoción interesante, porque usa un superlativo, dice: y lloraba yo mucho. Dice Juan: yo estaba allí con mis limitaciones humanas y de pronto cuando vi a Dios con aquel rollo escrito por dentro y por fuera, yo esperaba que alguien abriera ese libro. Ahí estaban los querubines, serafines, ahí estaba Elías, ahí estaba Pablo, ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaba Enoc, ahí estaban los grandes hombres del pasado, los muertos en los coliseos, los grandes mártires, y nadie ni siquiera se atrevió a mirar el libro. Y Juan simplemente dice: lo único que yo pude hacer es llorar mucho. Empecé a quebrarme, a gemir y a gritar, porque no había nadie que pudiera hacer esto. Pero en el versículo 5 dice que un anciano se acerca y motiva a Juan. Pero mire la motivación de Juan. Le dice: mira, aquí hay uno que es el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, y él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan levanta sus ojos y Juan escribe y dice: he aquí un hombre como inmolado, un cordero como inmolado. Todo empezó en el huerto del Getsemaní, donde aunque los 3 evangelios, sin contar a Lucas, narran la experiencia de Cristo hacia el Calvario, es Lucas que, como médico y su conocimiento y más elegancia de tinta y pluma, describe detalles por su profesión que los otros evangelios no. Dice Lucas que pareciera que de la frente de Cristo caían grandes gotas de sangre. Esa enfermedad se llama hematibrosis. Es cuando todos tenemos las glándulas sudorípadas, se mezclan con unas venitas que tenemos en la frente, y cuando se revientan se mezcla el sudor con sangre y pareciera que está sudando sangre. El catolicismo romano ha canonizado a gente porque dice: es milagro, pero no. Ha sucedido en la historia que cuando el hombre tiene una presión intensa, sea por problemas cardíacos o por otra cosa, se logran reventar las venitas de la frente y se combinan con el sudor y pareciera que estaba cayendo sangre. Lucas está viéndolo. Obviamente Cristo estaba bajo la presión de antes de ir a la cruz, y como Cristo es Dios,
Él conocía Isaías 53, que se escribió 700 años antes. Cristo sabía lo que se venía en la cruz. Cristo entendía lo que era cargar el pecado de todos los hombres. Por eso esa presión es válida. Hasta él mismo le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Luego viene un grupo y viene Judas allí siendo el que entrega al maestro, y luego Cristo va a su primera sesión de 3 o su primer juicio de 3, y luego hay 70 judíos, que es el Sanedrín. De ahí la palabra Septuaginta, que escribe esa edición de la Biblia. Y luego hay una fila de hombres que pasan, y estoy corriendo aquí, perdón hermanos, pero quiero redimir mi tiempo, pero ellos pasan y empiezan a golpear a Cristo a puño cerrado. Si a usted le gusta el box, los guantes de box están diseñados para no lastimar personas, aunque lastiman. Ahora, Cristo está allí, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Está parado allí, y hombres recios, bragados de campo, llegan y le pegan en los pómulos, en la nariz, en su cara, en sus labios. Imagínense de pronto como el rojizo de la cara del maestro. Luego es Mateo quien dice que le mecían la barba. Mecer la barba es tomar la barba desde la raíz y jalarla con fuerza para ver cuánto logras arrancar. Eso es doloroso. Y luego es Mateo quien usa la palabra estupor. Esta palabra es uno de los raros oficios de Jerusalén. A veces cuando había un muerto, se rentaban mujeres para que lloraran al muerto sin conocerle. Raros oficios. Y había unos que se encargaban, su oficio era escupir. No sé si ese trabajo siga todavía, yo puedo aplicar para eso, pero el estupor era que hay un tipo de hombres que lograba rascar sangre y moco del estómago y lanzar unas tipo bolas de moco y sangre a la cara de la gente. Eso es estupor. Ahí estaba el maestro. Luego Cristo fue llevado ante Pilato a la casa de Antonia, así se llamaba el departamento de Pilato en las 7 puertas de la Jerusalén. Ahí estaba entonces la ley romana. En su departamento 6 decía: si tú vas a crucificar a un hombre, no lo azotes. Y luego decía: nunca crucifiques mujeres, es la ley. Aún Roma quebró su ley para sacrificar a Cristo, porque lo azotó y lo crucificó. Wow. Pilato manda a la parte de atrás, en la casa de él, llamada Antonia, llama a Cristo, y había algo como este púlpito, más o menos. Así que la historia dice, y yo le ruego que busque el libro de Josefo, un historiador. Había unos soldados romanos, y el soldado romano tenía que pesar 90 a 100 kilos. Se ponía el pecho de los azotados, se jalaban las muñecas y los tobillos para que se quedara estirada toda la piel. Y luego se anclaba, y tras bambalinas o tras las máscaras romanas venía un hombre que se llamaba, o que se le llamaba el oficio lictor, como decir carpintero, herrero, mecánico. Y el lictor tenía como oficio golpear las espaldas de los acusados. La ley romana decía: dale 40 azotes, pero si se equivoca el lictor, mejor 39. Por eso Pablo dice 40 azotes menos 1. La ley decía 40, pero para no ser injustos, porque se equivocaban el conteo, eran 39, como si no fuera injusto estarte pegando allí. Así que eran 3 sesiones de 13. El lictor salía. Los primeros 13 azotes servían literalmente para empezar a abrir la piel, literalmente. Josefo, historiador, dice que algunos, no se refiere a Cristo meramente, pero algunos llegaban a perder las orejas en los primeros 13 azotes. Los siguientes 13 azotes abrían el músculo y empezaba a brotar la sangre a gorgotones. En esos segundos 13 azotes, algunos perdían, perdón, amadas hermanas, con respeto, perdían sus partes íntimas. Luego el lictor tomaba un descanso y sacaban a escena algo que los romanos tenían como orgullo, que habían inventado, porque la cruz era de los asirios. Los romanos la robaron de los asirios, no era de ellos realmente. Entonces, el látigo llamado cola de gato era un látigo con 9 salientes y al final bolitas
de metal con incrustaciones de hueso. Esos eran los peores. Literalmente se arrancaban pedazos de carne, trozos de carne. La historia dice que a algunos se les llegaba a ver la columna vertebral. Algunos morían en ese momento porque el lictor pegaba en el cerebelo y arrancaba la tapa del cerebro. 39 azotes. La sangre perdiéndose. De hecho, los salmos mesiánicos, no tenemos tiempo para ir ahí, pero los salmos mesiánicos dan la razón médica de cómo murió el Señor Jesucristo en su parte humana. En la parte de justificación sabemos que entregó su vida por nosotros. En la parte humana, el salmo mesiánico que dice, mi corazón se derritió dentro de mí. El Señor murió de un paro o de un choque hiperbólico. Se reventó su corazón literalmente. No tenía sangre ni agua que bombear y explotó el corazón. Dice el salmo mesiánico, mi lengua se pegó a mi paladar como un tiesto, la sed rabiosa de Cristo. La Jerusalén tenía 50, 55 grados en esa parte del mes de abril. Cristo es levantado de ahí y es llevado a un saloncito como este, de este tamaño, donde los soldados romanos se sentaban a reírse, a discutir y a tomar vino y a quitarse las sandalias. Ahí metieron a Cristo. Los soldados romanos le pusieron un manto de lino algodonoso. Eso es terrible. Cuando usted se corta, las plaquetas rojas de su cuerpo empiezan a curar la piel, a sanar las heridas, a traer una pequeña babita y piel, la costra para curar. Las plaquetas rojas hacen esa función. Póngase en una herida recién abierta algodón y luego quítelo. Así a Cristo un manto de lino. Y se estaban burlando de él. Y luego le pusieron una corona de espinas que son 20 centímetros de largo. Es Mateo quien dice que les pegaban con una vara para que se hundiera. Algunos llegaban a perder los ojos desde dentro. Algo que causaba gracia a los soldados era cuando una de las espinas tocaba el cerebro y convulsionaban los hombres. Eso les causaba gozo, algarabía a ese tipo de gente. Cuando se llegó la hora, literalmente le arrancaron ese manto algodonoso. Imagínese el supurar de nuevo de las grietas de los 39 latigazos y ahora el punzor de las espinas en su cabeza. Y luego una cruz que pesaba 99 kilos, 2 sacos de cemento aproximadamente, y no una cruz tan bonita como la suya, sino cortada en breña, 2 pedazos de madera puestos en el hombro desgastado del maestro, ya desangrándose, perdiendo toda la fuerza que la sangre te provee, y con una coleta. Imagínense cuando la coleta de la cruz pegaba en la espalda y en las sentaderas de Cristo. De donde estaban los soldados hasta el Monte de la Calavera, 3.5 kilómetros. 3.5 kilómetros. Salió por la 6ª puerta de las 7 de Jerusalén. Como cada año cuando se traían dos chivos ante el sacerdote y sobre uno se ponían las manos simbólicamente el pecado de todo el mundo y ese se mandaba para que las fieras lo devoraran. Aquí estábamos nosotros hablando del Cordero de Dios, el sacrificio último por todos los hombres. Va Cristo 3.5 kilómetros al Gólgota con 50 grados de temperatura. Cuando llega allí, clavos de 15 centímetros, clavos rombos, no con la tecnología que hay ahora, hay clavos para todo ahora, no, clavos rombos como los de las vías del tren, atravesaron la parte de abajo, no en la palma como dice el catolicismo romano, porque se rompería el músculo, sino aquí donde pasan los carpos, metacarpos, donde sostenía la parte, y luego tenía que juntar los pies para que atravesara por la parte de arriba. Recuerde que la profecía dice que ningún hueso suyo fue quebrado. Se ponía la cruz de canto mientras se amarraba de los hombros y se hacía una doblez y se hacía un amarre arriba de los tobillos.
y se soltaba las amarres de los hombros para que el crucificado tuviera que hacer fuerza con las rodillas y el tórax. Entonces el tórax se comprimía porque se perdía fuerza. El crucificado tenía que hacer hacia arriba el melleo con rodillas y tobillos para tomar aire de vez en cuando. Por eso les quebraron las rodillas a ambos, a sus compañeros, para que murieran por asfixia. Eran sanguinarios estos hombres. A Cristo tuvieron que bajarlo. Había muerto, venían las fiestas. Dios sabía exactamente el tiempo. Algunos quedaban ahí por días, semanas, meses. Venían los pájaros y quitaban sus ojos o carcomían sus órganos. A ellos por las fiestas tuvieron que bajarlo. Dios tenía todos los tiempos correctamente acomodados. Y luego dice, tengo sed, y le arrimaron a vinagre. Básicamente era un vino viejo que cuando estaban los barriles viejos se mezclaba con sangre, con orina, con tierra, y eso era lo que les daban a los que iban a las grandes cruzadas romanas, y eso fue lo que le arrimaron a Cristo, algo hediondo, a orina, a heces, a podrido. No lo quiso. Y por si fuera poco, llega un hombre, no tengo tiempo para hacer eso ya, pero pasa una lanza y le atraviesa su costado. Wow. Y ahí está un hombre justo muriendo por injustos. Y ahí está un hombre que pareciera que después de lo que hizo, porque quiero hacer un último departamento aquí, tiene que rogarnos para que le amemos. Pareciera que eso sucede. Pareciera que tiene que rogarte que tengas una Biblia y que leas y que ores y que llegues temprano y que ganes almas y que seas generoso, que hagas su voluntad. La obra misionera es su voluntad. Pareciera que ese Cristo crucificado está ahí en la cruz diciendo, todo esto que estoy pasando aquí literalmente es por ti, y ahora tengo que rogarte que me ames. ¿En serio? O sea, estamos en el mismo canal. O sea, y de pronto entonces nosotros ya han pasado 26 años aproximadamente desde la cruz hasta nuestros días. Y para nosotros esto es como que por default, esto es como que simplista, como que alguien se entregó por mí. Sí, vaya, o sea, yo quiero ir a la iglesia y pasármela bien y cantar bonito y medio por mi culpa, pero eso es como que algo religioso. Que hay muchos buenos hombres que han ido por el mundo tratando de motivar personas, iglesias, pueblos, naciones, congregaciones, jóvenes, y veo a esos hombres hacerse viejos y morir. Mi padre, uno de ellos, que acaba de vencer el cáncer, bendito Dios, por casi 40 años proclamando por los pueblos, por las calles, por las tribus, por las etnias, a iglesias, queriendo despertar para que levantaran sus ojos. Y ha pasado el tiempo y esta obra de Cristo solo motiva a aquellos que son creyentes. Ahora, nunca entendí este pasaje hasta que fui papá. Yo tengo 2 varones y una hija, y los que tienen hijas aquí presentes es una bendición porque hay un vínculo muy especial con el papá. Y mi hija siempre ha sido muy intrépida y dice, papá, cómprame una bicicleta. Le compré una bicicleta y como buen padre le puse rueditas. Me dice, papá, mira, no me gustan las rueditas, pero quiero que me lleves a San Ignacio, un pueblo tarahumara muy cerca. Me dice, si tú estás conmigo, yo voy a aventarme esa bajada. Yo vi los ojos de su madre cuando me veía y bueno, le digo, vamos juntos, y la puse en la bici, hizo algunas pruebas, lo hizo bien, una pendiente bajada, empezó a agarrar mucho vuelo, me superó en mi velocidad, perdió el control y se cayó, se golpeó. Yo corrí lo más pronto que pude, traté de que no perdiera el conocimiento y estaba toda golpeada su cara, y la llevé al hospital ahí del pueblo, y mientras estaban poniéndole alcohol, que su mamá le soplaba, y vendajes y otras cosas, ella me mira y luego me dice, papá, me fallaste porque dijiste que ibas a estar conmigo.
Wow, eso fue pesado para mí. Bueno, Dios Padre estuvo en todos los momentos de la crucifixión del Hijo. De hecho, con Él habló en el Getsemaní. Dios escuchó los gemidos mientras le azotaban. Lo vio caminar hacia el Gólgota. Lo escuchó desde la cruz decir, tengo sed. Y me imagino al Padre apretando los dientes. Observando el sacrificio necesario para que hombres como nosotros, ¿en serio? Hombres como nosotros pudiéramos ir a su presencia. Y no como arrimados, como hijos, coherederos. O sea, ni de la familia somos. Y en Cristo nos adoptó con los mismos lineamientos del Hijo. O sea, ¿es en serio? O sea, ese Dios tiene que rogarnos a nosotros, ¿en serio que le amemos? Que seamos generosos, que sirvamos al Señor, que seamos fieles, que compartamos el Evangelio por las calles. ¿En serio? O sea, por ese Dios no vas a dar un peso. O sea, como que estamos en canales distintos. Pero el momento más cruel de la cruz es cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Mire el peso de esta frase. No va a volver a suceder este evento. Fíjese, hermanos, quiero que lo medite. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca más volverá a suceder. El sacrificio fue a las 3 de la tarde. A esa hora se cerraba el templo. Cristo iba a morir allí proféticamente como el sacrificio final. Por eso el velo se rasgó, para que se abriera. Ya no hay necesidad de ningún sacerdote, nada. Cristo sería el mediador entre Dios y los hombres. Y en ese momento, cuando eso dice Cristo, todos los pecados de los hombres del pasado, del presente y de futuro hasta que Cristo venga, fueron puestos en Cristo. Y el Padre y el Espíritu Santo tuvieron que girar la espalda un momento al Hijo y separarse en comunión, porque en Cristo estaba el pecado de todos nosotros. Y en ese momento la soledad del Hijo fue la parte más cruel. Señor, tu presencia, nuestra unión trinitaria, me permitía mantenerme. Y fue cuando dijo, tetelestai, hecho está, consumado es, y entregó el Espíritu. Por eso dice entonces el versículo 6, para aprovechar nuestros últimos 5 minutos. Juan entonces mira, y Juan usa un nombre al final del versículo 6. Estaba en pie un cordero como inmolado. Y luego da una imagen del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus de Dios. Fue el mismo Juan que dijo en su evangelio cuando vio a Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa misma narrativa la usa en Apocalipsis, dice, un cordero como inmolado, y se refiere a las marcas de la cruz. Cristo resucitó con las marcas de la cruz por múltiples razones, no tenemos tiempo, pero Juan entonces, cuando está llorando, un anciano le toca y le dice, he ahí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y Juan entonces empieza a buscar quién es digno y mira al maestro con el que había caminado 3 años y medio y lo ve como inmolado, resucitado. Y entonces el versículo 7 es poderoso. Entra el Cristo triunfante, el que vino como un cordero, pero regresará como un león a traer juicio a las naciones. Entra como un guerrero después de la batalla y toma el libro. Y cuando toma el libro, hay un silencio celeste, querubines, serafines, apóstoles, profetas, muertos, mujeres, hombres de Dios de todos los tiempos. Nosotros estamos allí parados viéndolo.
Y el versículo 8, entonces, cuando toma el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se tiraron al piso y empezaron a ovacionar y a aplaudir y a reconocer a quien es digno de toda gloria y honra y alabanza y poder. Porque por razón de Él nos vemos en el cielo. Por razón de Él yo puedo venir y orar y decirle: Señor, tengo miedo, estoy triste, no tengo trabajo, estoy preocupado, socórreme. Y por razón a este Cristo tenemos esperanza, ayuda, socorro y una seguridad eterna después de esta vida. ¿Y en serio ese Dios tiene que rogarnos? ¿Qué pensarán los que están en el cielo, los mártires, cuando se refieren a la iglesia de este presente? ¿De por qué no fuimos a la iglesia? ¿De por qué no apoyamos misioneros? ¿De por qué no dimos nuestros diezmos, nuestras ofrendas? ¿De por qué no evangelizamos? ¿De por qué no leemos la Biblia, no oramos? ¿De por qué no fui fiel al Señor? Imagínense las 5 niñas que revela el libro, El mártir de las catacumbas. Cómprenlo, 5 vírgenes amarradas a un poste. Y les dice: nieguen su fe, y les prende el lumbre y ellas empiezan a cantar un himno. Y dice el escritor, su voz se fue confundiendo con gemidos y gritos. Y luego despertaron cantando en la presencia del Señor. ¿Qué pensarán de nosotros, hermanos? ¿Qué pensarán de este tipo de cristianismo de este momento? Si su motivación no es Cristo y lo que hizo para salvar nuestras almas, pueden aquí venir payasos, grandes oradores, grandes teólogos. Puede venir una orquesta, una sinfónica, y lo va a alimentar emocionalmente. Pero si Cristo lo convence y es su Señor, no importa lo que venga, usted va a ser firme. Padre, gracias por esta mañana. Yo soy simplemente un hombre detrás de un púlpito. No hay nada extraordinario en los hombres. Simplemente veo la cruz. Y que por alguien como yo, eso destruye mi ego, mi orgullo. Porque simplemente me miraste a través de Cristo para gloria de tu nombre. Padre, he visto a hombres, mi padre uno de ellos, perder la voz, la salud, tratando de decirle a creyentes por qué debemos llevar el evangelio por todo el mundo, por qué debemos servirte, por qué debemos levantar los ojos a los campos,